Bueno, vamos a ver en este video cómo se resuelven las inecuaciones. Recordemos que una ecuación, ¿sí? Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones, ¿sí? Que generalmente la resolvemos para x o para la variable que tengamos que resolverla. En cambio, en una inecuación van a aparecer desigualdades, ¿sí? Van a aparecer desigualdades entre dos expresiones. ¿Qué símbolos tenemos para representar desigualdades? El símbolo menor, ¿sí? Menor o igual, mayor o mayor o igual. Entonces, vamos a tener que comparar dos expresiones, ya no van a ser iguales. La solución de una inecuación, si tenemos alguna de estas desigualdades, va a ser un intervalo. Bien, entonces leamos la única aclaración que hay para resolverlas. Entonces, una inecuación se resuelve de la misma manera que una ecuación. La única diferencia es que en una inecuación, cuando se pasa dividiendo o multiplicando un número negativo, se debe invertir el sentido de la desigualdad. Vamos a ver qué significa eso resolviendo estas tres inecuaciones. Fíjense acá tenemos toda esta expresión es mayor que 8. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Pasemos primero el 4 restando, ¿sí? Esa parte es igual que con ecuaciones. Se pasa el 4 restando. 8 menos 4, 4. Y este lado tenemos menos 2x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasar el menos 2 dividiendo, ¿sí? Del lado derecho nos queda 4 sobre menos 2. Como pasó un número negativo dividiendo, ¿sí? Cuando se pasa dividiendo, pasó un número negativo dividiendo, así que este símbolo que es un mayor va a cambiar de sentido, ¿sí? Va a pasar de ser un mayor a ser un menor. ¿Qué nos queda del lado izquierdo? Nos queda x. Y después seguimos resolviendo. X es menor que 4 sobre menos 2 es menos 2. Y la respuesta a esta inecuación, ¿sí? Si queremos escribir intervalo de solución, es todos los números menores que menos 2. ¿Cómo escribimos eso como intervalo? Todos los números menores que menos 2 van desde menos infinito hasta el menos 2. Abiertos porque no pueden ser igual que menos 2, ¿sí? Son todos los números menores que menos 2. Vamos con la segunda inecuación. Se puede empezar de dos maneras, ¿sí? O distribuyendo el menos 3 en estos dos términos, o pasando al menos 3 multiplicando. Vamos a hacerlo pasando al menos 3 multiplicando. Tenemos 5 por menos 3, y de este lado nos queda x más 4. Y como pasó multiplicando un número negativo, la desigualdad se tiene que cambiar de sentido, ¿sí? En lugar de ser en este sentido, va a ser en este sentido. Y ahora seguimos resolviendo como si fuese una ecuación común. Tenemos x más 4 es mayor o igual a 5 por menos 3, que es menos 15. Y ahora pasa el 4 restando, ¿sí? Si pasa un número sumando o restando no se cambia nada, queda todo igual. Eso es lo mismo que con ecuaciones. Tenemos x es mayor o igual que menos 15 menos 4. Entonces x es mayor o igual que menos 15 menos 4 menos 19. ¿Cómo escribimos el conjunto de solución? En este caso son todos los números mayores o iguales que menos 19. Si tenemos la recta real, vamos a hacer un pequeño gráfico abajo. Tenemos la recta real, tenemos el menos 19, por acá va a estar el 0, entonces son todos los mayores que menos 19, incluyendo el menos 19, así que va a ser con un corchete en el menos 19. Entonces, menos 19 hasta el más infinito. Acá están todos los mayores o iguales que menos 19. Bien, entonces ya sabemos cómo resolver inecuaciones. Hay otro tipo de inecuaciones que son estas que están acá, ¿sí? Que son cadenas de desigualdades. Fíjense que aparecen dos símbolos, ¿sí? Con ecuaciones nunca aparecía eso. Pero esto, cómo resolver este tipo de inecuaciones, lo vamos a ver en otro video. Supongamos que el enunciado, en vez de decir resolver esta inecuación o resolver esta, nos dicen hallar el conjunto A si A está representado de esta manera. Entonces, tenemos que hallar A como intervalo. ¿Cómo hacemos? Bien, tenemos que el intervalo A son todos los números reales tales que cumplen esta condición. ¿Cómo hacemos para hallar A como intervalo? Resolvemos esta inecuación que está acá adentro. Tenemos 5 menos x es mayor o igual que 3. Pasemos el 5 restando. Tenemos 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Y ahora hay que pasar este menos 1 dividiendo, ¿sí? Pero como es un número negativo que pasa dividiendo, hay que cambiar el signo, el sentido de la desigualdad, ¿sí? Menos 2 sobre menos 1. Menos 2 sobre menos 1 es 2. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, el intervalo A son todos los números menores o iguales que 2.
¿Cómo los escribimos? Parecido a esto que está acá, ¿no? Nada más que ahora va a ser con un corchete y con un 2 en lugar de un menos 2. Va del menos infinito hasta el 2, cerrado en el 2, porque x puede ser igual que 2, ¿sí? Entonces, con esto encontramos la representación como intervalo del conjunto A. Si tuviésemos que representarlo gráficamente, tenemos la recta real, tenemos el 0 en algún lado, 1 y 2. Entonces, ¿cómo representamos ese intervalo en la recta real? Desde el menos infinito empieza el intervalo, llegamos hasta el 2 y en el 2 vamos con un corchete porque el 2 está incluido en el intervalo, ¿sí? Este es el intervalo A, representado gráficamente en la recta real. Bien, entonces, para repasar, resolver una inecuación es lo mismo que resolver una ecuación, solo hay que tener en cuenta que cuando pasa dividiendo o multiplicando un número negativo, sí o sí hay que cambiar el sentido de la desigualdad, como sucedió en este caso, como sucedió en este caso y como sucedió acá, ¿sí? Todo lo demás, que no sea pasar multiplicando o dividiendo un número negativo, sigue igual que como resolver ecuaciones. Bien, con eso terminamos la parte de resolución de inecuaciones.